No, aún. Ri. Gracias. Buenas noches, bienvenidas a este taller de Este dolor no es mío, que es la verdad es que para mí es un libro que claro, como yo soy súper apasionada de este tema de inteligencia transgeneracional, me vuela la cabeza y además lo peor es que lo tenía desde hace un buen y no lo había leído. Y cuando lo leí y vi todo lo que traía, dije, wow, o sea, de verdad es ese libro como hay otro libro que me pasó lo mismo, que lo tuve en mi librero y no lo leía, el de cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen, que si ustedes son mamás, ya se tardaron en leer. Es maravilloso. Y así me pasó con este libro, ¿no? Porque además, bueno, yo les voy a platicar así como antecedente rápido, creo que se los conté en la sesión pasada, pero así como para Katy, que sepa un poquito de dónde viene todo esto. A mí una vez alguien me dijo, oye, ¿sabes de constelaciones familiares? Y yo fue, sí, de constelaciones familiares, ¿qué es eso? No, 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 que es una terapia padrísima, pero fíjate que fulanita que conocemos es la mejor consteladora de México. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí. Y bueno, para pues que sepas qué es, vamos. Entonces ya fuimos a la constelación familiar y lo que pasó en esa constelación familiar, o sea, es que si yo no lo hubiera visto y me lo hubieran contado, no se lo hubiera creído jamás a nadie. Y me voló la cabeza y dije, ¿qué onda? O sea, ¿cómo la facilitadora sabía que el abuelo era el asesino de la abuela? Y entonces, o sea, si la mujer lo único que dijo antes de la constelación fue, tengo problemas con mi hija adolescente. Y yo pensé, pues, ¿quién no va a tener problemas con su hijo adolescente? Por Dios. Y claro, todo lo que se vio después de eso, a mí me voló la cabeza. Entonces, al poco tiempo, la facilitadora me habló y me dijo, oye, voy a hacer un taller para entrenar a gente para facilitador de constelaciones familiares, pero esto es un llamado, ¿lo sientes o no lo sientes? ¿Lo siente tu corazón? Y yo dije, sí, sí lo siento. La verdad es que ya no sé si sí lo sentía, pero yo lo que quería saber era qué había atrás, o sea, cómo era posible que estas cosas se supieran y sucedieran. Así que tomé este taller. La verdad es que yo no hago constelaciones familiares. Me parece demasiada responsabilidad y creo que el punto para ser una buena facilitadora de constelaciones familiares es confiar en lo que el campo te está diciendo. Y la verdad es que yo siento que a veces sí confío y a veces no. Y siento que eso ha sido una constante en mi vida, ¿no? O sea, a veces confío, a veces no confío. Y la última vez que fui a mi actualización, porque mi maestra, que además es un amor que admiro muchísimo, le encanta hacer actualizaciones de lo último que ha descubierto y ha estudiado y etcétera. Entonces, la última actualización fue hace 2 semanas y ella dijo una frase que me dejó así como, wow, sí es cierto. Si tú no confías en ti, no confías en el espíritu, no confías en Dios, no confías en el alma grande, como ustedes lo quieran llamar. Pero cuando tú no confías en ti, en realidad no estás confiando en esta fuerza que nos sostiene, que nos ayuda y que nos da todo para fluir. Y claro que para mí fue claro, es súper cierto, o sea, es súper cierto. O sea, las veces que yo he dudado de mí, en realidad he dudado como de todo el proceso. Y cuando fluyo y creo en mí y confío en mí, es como si esta mano que abriera puertas, que te pone las cosas como cerca, fáciles, te ayudara. Pero para que esa fuerza te pueda ayudar y te sostenga y fluyas, el primer paso es confiar, ¿no? Entonces, cuando no confías en ti, desconfías justo de esta fuerza, ¿no? Y me gustó muchísimo ese concepto. Entonces, bueno, eh, este libro de Este dolor no es mío, pues está basado en los estudios de Bert Hellinger, pero Mark Wolin, el autor, pues ya él, a partir de lo que estudió, de lo que fue descubriendo y compartiéndonos Bert Hellinger, que la sesión anterior hablamos sobre los órdenes del amor, sobre el campo mórfico, sobre todo esto que hace de esta teoría de constelaciones familiares una terapia
creo que muy adelantada para su tiempo y por lo cual ha sido muy criticada, ¿no? O sea, no, esto de las constelaciones familiares es del diablo y ten cuidado y no vaya a ser la de malas que se te meta alguien, o sea, en realidad yo sí creo que el mundo de la espiritualidad va más adelantado que el mundo de la ciencia. Y la ciencia va comprobando poco a poco todo lo que va pasando en el mundo de la espiritualidad. Y sí creo que las constelaciones familiares son una muestra de esto, ¿no? Como les comenté en la sesión anterior, todo el tema del campo mórfico es algo que apenas la ciencia está comprobando. Y para Katy, que no estuvo en la sesión anterior, que es el campo mórfico, es la memoria colectiva de todo lo que ha pasado en todos los tiempos. O sea, yo me quedo, o sea, el campo mórfico es la energía que se queda plasmada de lo que pasó en nuestra vida en cualquier momento de la vida, pero no solo en la nuestra, sino en la de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, em, pues desde ahí Mark Wolin empieza a hacer terapia y terapia transgeneracional basado en todos los hallazgos de Bert Hellinger y es entonces que empieza a ir más adelante, ¿no? Desafortunadamente, Bert Hellinger murió hace unos años y se quedó hasta cierto punto. Se quedó hasta cierto punto de lo que nos pudo compartir, de lo que él aprendió y que desarrolló esta metodología que cada vez tiene más bases científicas y estoy convencida que en un futuro próximo se le va a dar el crédito que realmente pues se merece Bergelinger, ¿no? Mientras tanto, estamos avanzando a partir de autores como Mark Walling, como Anna Anselin, con su libro Hay mis ancestros, con muchos otros terapeutas que han adoptado toda la teoría de constelaciones familiares que hizo Bergelinger a su práctica terapéutica. Y gracias a esta experiencia en su práctica terapéutica, se ha podido desarrollar lo que se llama inteligencia transgeneracional o terapia transgeneracional. Y justo estos ejercicios son eso, ¿no? Son ejercicios de terapia transgeneracional. Así que uno que nos describe inmediatamente Mark Walling después de lo que vimos la vez pasada, es esto de los descriptores nucleares, es decir, la relación y el lenguaje que utilizaban nuestros padres. Y entonces para eso les voy a pedir que si no lo han hecho, si lo hagamos ahorita este ejercicio de escritura terapéutica en donde hay que describir a nuestra mamá. O sea, describe a tu mamá tal y como era en tu infancia. ¿Qué adjetivos o expresiones utilizaba? Te vienen inmediatamente a la mente. Era tierna, era cariñosa, era fría, era distante, era alegre, triste, te abrazaba con frecuencia o no te abrazaba casi nunca. Escriban lo primero que les venga a la mente, ¿no? O sea, las primeras palabras que les vengan a la mente. Mi mamá era y suéltense. Entonces les voy a dar 5 minutitos si no han hecho este ejercicio para que lo hagan y si ya lo hicieron, para que lo revisen y que vean si hay algo que falta poner, si hay algo que no pusieron. Oye, ¿cómo describo a mi mamá? O sea, ¿la describo criticándola o la describo amorosamente o la describo... Por eso es que les digo, describan lo primero que les venga a la mente, porque lo primero que les venga a la mente va a ser justo esto que se les quedó grabado en su memoria de niños, ¿no? De niñas. O sea, porque no necesariamente lo que pasa en nuestras vidas es como pasa, sino como lo recordamos. Y no importa si este recuerdo es verdad o mentira, es nuestro recuerdo. Y desde ahí es cierto. Y desde ahí es como estamos operando nuestra vida. Así que, bueno, ya no digo más, pero por favor escriban todo lo que les venga a la mente de su mamá.
¿Listas? ¿Ya? ¿Ya estuvo? Ok, perfecto. A ver, déjenme pauso esto. Ok, ahora el siguiente ejercicio es describe a tu papá. ¿Cómo lo describirías? ¿Era bondadoso, abierto, severo, crítico, se interesaba por tus cosas o no? Escríbelo todo, no caigas en la tentación de corregir o enmendar lo escrito. Listos, muy bien. Ok, ahora con eso que escribieron, ok, les voy a hacer algunas preguntas. Mira las palabras que has escrito. ¿Contienen resentimientos que sigues guardando hacia tus padres? ¿Contienen acusaciones? Fíjense cómo en el libro, después de estas preguntas que nos hace Mark Wolin, nos dice, nos pone el ejemplo de dos hermanas, en donde una de las hermanas describe a la mamá como mi mamá siempre estaba desbordada de emociones y entonces era esta persona complicada. Y la otra hermana dice, mi mamá era vengativa, mi mamá era cruel, mi mamá era mala. Entonces, desde ahí, ¿cómo son las descripciones que ustedes acaban de poner? Son como la hermana que describe, simplemente describe, ¿no? No, mi mamá siempre estaba triste, mi mamá siempre estaba enojada, o mi mamá era una malvada que siempre me regañaba, me hacía sentir horrible, era cruel, era mala. Entonces, esa es como la primera parte en la que es súper importante que nos demos cuenta si lo que acabamos de escribir es una descripción
de cómo era tu papá o tu mamá o el resentimiento que le estás guardando. Eso hace una gran diferencia en la forma en la que estamos percibiendo a nuestros padres. Entonces, revisen lo que escribieron y por eso era tan importante como de escribe lo primero que se te venga a la mente. O sea, no lo filtres por, ay, no, pero pues está medio mala onda que yo ponga esto de mi mamá. No, no. O sea, es como agárrense con todo y déjense ir. ¿Y qué fue lo que pusieron? O sea, ¿qué fue lo que escribieron? ¿Acusaciones o descripciones? Ahora, yo les voy a decir, en mi propio camino de crecimiento personal, de sanación, el reconciliarme con mis padres ha sido uno de los mayores factores que me ha traído más paz. Y brevemente contándoles mi historia, es que mi mamá se casó con mi papá porque terminó con el amor de su vida, así, y de pronto mi papá iba pasando por ahí y fue de quien se agarró y entonces la hizo salir de su tristeza y de su drama y entonces le dijo, cásate conmigo y ella dijo, sí, me caso contigo, pero en realidad a quien siguió amando toda su vida fue al novio con el que era el amor de su vida y hasta la fecha sigue siendo el amor de su vida, ¿no? Entonces se casa con mi papá y claro que pues no lo ama como amaba al otro. Oye, a ver, acaban de terminar, los otros se iban a casar, o sea, resulta que no se casaron porque él tenía ya un hijo y nunca se lo dijo. El mejor amigo vino con el chisme con mi mamá y le dijo, ¿cómo que te vas a casar con él y no sabes que tiene un hijo? Corte A, no se casa con él y se casa con mi papá porque no, pues como su tablita de salvación. ¿Qué pasa cuando tú terminas una relación que es muy, muy importante en tu vida y empiezas otra, pero nunca dejas de ver a la anterior? Tu mirada, y les voy a sacar mis muñequitos para eso. Bueno, son los viejitos. ¿No? Espérenme. Esto es muy importante, fíjense. Tenemos aquí a esta pareja, ¿no? Aquí tenemos a esta pareja. Entonces ellos se superaman, pero terminan. Se va y entonces ella se le queda viendo a él porque no lo olvida. Así que llega otro. ¿Dónde llega otro? Bueno, ni modo, aunque esté viejito. Llega otro y ella, pues bueno, hace una pareja con él, pero nunca deja de ver a este. O sea, en realidad sí hace la pareja con este, pero nunca deja de ver al que ama, superama. Este no se siente visto. Va a buscar a alguien que sí lo vea. Entonces, pues, se busca a otra mujer que sí lo vea y entonces ya no voltea a ver a esta tampoco. Pero lo más triste es que los hijos miran hacia donde mira la mamá. Entonces es muy difícil para los hijos que si la mamá sigue enamorada del exnovio, puedan hacer un vínculo con su propio padre. Y entonces el papá, o sea, el marido, pues, al sentirse no visto, se va a buscar a alguien que sí lo vea y se va a buscar a otra mujer, ¿no? Claro que al buscarse otra mujer, la esposa dice, desgraciado, ¿por qué te buscas otra mujer? Eres un infiel, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad todo empieza porque ella no lo voltea a ver. Cuando alguien no se siente visto, va a buscar quien lo vea. Y de ahí es la raíz de las infidelidades. Claro, que como es mucho más fácil estar en el papel de víctima, es así de, no, me puso el cuerno, desgraciado, ¿cómo puede ser? Pero muchas veces las infidelidades tienen que ver porque ya hay un problema en la pareja. La infidelidad es un síntoma.
no es realmente la razón por la que hay un problema en la pareja. La infidelidad es un síntoma de que algo no está bien en la pareja. En el caso de mis papás, pues fue esta situación. Mi mamá, en vez de haberse ido, así de, me estás poniendo el cuerno, no lo voy a tolerar, me voy, se quedó, pero se quedó resentida. Y entonces, en vez de ser asertiva y hablar las cosas y resolverlas, pasó el odio para abajo. Es decir, su papá es un tal por cual y tiene otra mujer y pobrecita de mí. Y entonces, claro, mi hermano y yo recibimos toda esa información y empezamos a guardar mucho resentimiento hacia mi papá. Que además no ayudaba que mi papá pues también no era una persona como tan amable, era una persona como ausente, era una persona como, pues, o sea, él ni siquiera se quería casar, ni siquiera quería tener hijos, lo hizo, no le fue bien, o sea, él vivía como su propia vida. Y desde ahí, cuando nosotros criticamos a nuestros padres, los criticamos sin conocer realmente toda la historia, ni siquiera la historia de ellos mismos. Entonces, cuando nosotros criticamos a nuestros padres, nos llenamos de rencor, nos llenamos de odio y como la mitad de nuestro cuerpo y de nuestras células son de nuestros padres, estar resentidos con nuestros papás es estar resentidos con nosotros mismos. Y desde ahí se nos empieza a atorar la vida. Y se nos empiezan a atorar las relaciones y se nos empiezan a atorar. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nosotros es reconciliarnos con nuestros padres. Y las que tenemos hijos, ahora ya entendemos que esto de ser mamá, pues es bien retador, ¿no? Y que tú tratas de hacer lo mejor que puedes, pero pues a veces no te sale tan bien. Y que vamos a cometer errores sí o sí, porque al final vamos a proyectar estas carencias y estos desencuentros que tenemos. Por eso, la gran filosofía de Bert Hellinger en toda su corriente de constelaciones familiares, y lo comentamos la sesión anterior, es ir hacia el amor y la reconciliación. Todo lo que nos lleve hacia el amor y la reconciliación va a ser algo que nos sane. Todo lo que va hacia la separación y el conflicto va a ser algo que nos haga sufrir y que nos duela. Y el mismo caso se repite con nuestros padres. En la medida que nosotros podemos sanar esta relación que tenemos con nuestros padres, vamos a poder avanzar en la vida, ¿no? Y entonces, por eso es que sanar a papá y sanar a mamá es tan, tan, tan importante. ¿Qué nos dan papá y mamá, no? Los padres dan y los hijos toman. O sea, la vez pasada les contaba yo de los tres órdenes del amor y que el tercer orden del amor es el equilibrio entre dar y recibir. Y yo les decía que la única relación en donde esto no sucede es entre padres e hijos. No puede haber un equilibrio entre dar y recibir, porque lo que nosotros recibimos de nuestros padres es demasiado. Para empezar, es la vida misma. Entonces nosotros no podemos nunca compensar lo que ellos nos dieron. Lo hacemos en el momento que somos padres y les damos a nuestros hijos. Entonces, esa es una de estas leyes del sistema familiar. Los padres dan y los hijos toman. Los padres no dan algo que les pertenece, se dan a ellos mismos. O sea, es que el amor que sentimos por los hijos es tan grande que nos damos, o sea, nos damos como personas, les damos a ellos más de lo que nos daríamos a nosotros mismos. O sea, me quito el pan de la boca para dárselo a mis hijos, ¿no? Como los hijos toman la vida de los padres, entonces deben de aceptar a los padres tal cual son. No les pueden sumar, no les pueden quitar, no les pueden rechazar nada, porque el amor solo prospera si los hijos aceptan y confirman que tienen la vida bajo las condiciones que les fue dada, las condiciones de sus padres. No, pues que era muy pobre y que entonces no nos dio el dinero, pero no, pues que fue muy rechazada y entonces era una persona resentida. No, pues que mi papá le puso el cuerno y entonces estaba enojada. No, a ver.
lo que fue, fue como fue y así fue, y no somos nosotros los indicados para juzgarlos, para criticarlos, para ponernos encima de ellos. No. Los padres dan lo que recibieron de sus padres. No, pues es que mi mamá, pues la verdad era esta persona que maltrataba, que nos gritaba, que nos decía. Sí, pero a su vez tu mamá fue maltratada por su mamá. Y tu abuela fue maltratada por tu bisabuela. Y tu bisabuela fue maltratada. O sea, a ver, entonces, ¿quién tiene la culpa? O sea, en realidad mucho de lo que pasa en las familias son simplemente repeticiones de lo que sucede y no se resuelve. Entonces, si nosotros estamos repitiendo y no le podemos echar la culpa a nuestros papás. Simplemente los vemos con una mirada compasiva y con un respeto y con agradecimiento. Si nosotros nos damos cuenta que algo no está tan padre, no está tan bien, somos los responsables de cambiarlo. O sea, criticando a nuestros papás y a nuestros abuelos y a nuestros... No vamos, o sea, porque de nadie es la culpa. O sea, es simplemente algo que se ha repetido. Pero cuando nosotros tenemos el valor de voltear a ver a nuestro sistema familiar y darnos cuenta que ahí hay algo que no está bien y que se ha estado repitiendo generación tras generación, somos esos valientes que se van a atrever a cambiarlo y van a cambiar la historia de los que siguen. Solo hasta que alguien tiene el valor de hacerlo diferente es que se cambia la historia de una familia. Entonces, cuando nuestros padres nos dan la vida, nos dan por nada más por eso, nos dan el mayor regalo que nos pueden dar. Si nuestro papá simplemente puso la semillita para que llegáramos a esta vida y luego se fue por los cigarros y nunca regresó, es lo mínimo indispensable y suficiente para que nosotros estemos aquí. Y por eso lo honramos y le agradecemos. No importa nada de lo demás, pero si además nuestro papá sí se quedó y sí hubo mucho más que la semillita de la vida, pues entonces lo agradecemos. No, pero es que mi papá era esto, era lo otro. Mm, Era quien era por la historia que vivió. Y punto, se acabó. No somos nadie para criticar a nuestros padres. Y en la medida que nos reconciliamos con nuestros padres, es que la vida nos fluye bonito. No podemos estar en contra de nuestros padres, porque al estar en contra de nuestros padres, estamos en contra de nosotros mismos. Y es más fácil dicho que hecho. Estoy convencida de eso. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Que quiera decir algo de su propia historia, de, ay Dios, pero yo he sido la madrastra de mis papás y los regaño y les digo, error. Cuando nos ponemos encima de nuestros padres y sobre todo si ya están grandes y estamos viendo que la están súper regando, no podemos ponernos arriba de ellos. O sea, el flujo y la jerarquía es primero los grandes, luego los pequeños. Ellos llegaron primero que nosotros. Nunca vamos a terminar de entender su historia, así que lo único que tenemos para ellos es amor, respeto, agradecimiento y compasión. Todo lo demás, las críticas, los juicios, el cómo es posible, mi mamá tan tonta, tan sumisa, tan dejada, cómo pudo, qué bárbara, fuera de lugar. Ella hizo lo que hizo con lo que tenía y con lo que pudo. Punto, se acabó. No, pero qué mal, pero fíjate, pero además nos envenenó el alma, mi hermano y a mí, estamos bien chiquitos y no se vale. Ella no sabía el daño que estaba haciendo. Y la miramos con Literal. compasión. Punto, se acabó. Y sí suena más fácil dicho que hecho, Yo se los digo yo. Brenda, te escucho. totalmente, justo quería compartir algo. En Ajá. mi caso es extraño porque yo digo, un poquito de contexto y es la forma en la que yo trato de justificar esto, es que mis Ujú, papás se casaron muy jóvenes, o sea, mi mamá me ujú, tuvo a los 21 años.
Ujú, Entonces, yo los recuerdos que tengo de mi mamá es que mi mamá la sufrió muchísimo. O ujú, sea, mi mamá siempre la veía yo enojada, cansada, estresada, ansiosa, preocupada. Y entonces, lejos de juzgarla, creo que lo que me heredó es ese miedo a ser mamá. Y yo por eso lo he evitado tanto tiempo, porque tengo tanto miedo de ser como ella fue, porque yo sé que le costó uno y la mitad del otro. ujú, Entonces, para mí eso es lo que yo percibo. Es difícil ser mamá. ¿Por qué? Porque yo lo viví con ella. O sea, ujú, yo la recuerdo sufriendo, enojada, estresada. Digo, creo que es la vida y todo el mundo pasa por eso. ujú. Pero justo yo lejos de juzgar, digo, no quiero pasar por eso. ¿Y qué crees, Bren? Que cuando Entonces me cuesta más, mucho el soltarlo. sí, y que cuando más decimos, ay, yo no quiero ser como ella, qué horrible, corte A, entre más pasan los años, te encuentras hablando igual que ella, haciendo las mismas cosas y dices, me Sí, quiero matar. O sea, ¿cómo es posible que tanto que la critiqué y estoy totalmente. haciendo lo mismo? Pero es que lo que no se repara se repite. Y en el sistema familiar las repeticiones son una cosa tremenda. Así que si tú en verdad lo que no quieres es repetir, lo primero que tienes que hacer es amarla, comprenderla y aceptarla como es, sin juicios, porque inconscientemente lo que vimos de chiquitos se queda grabado como el software con el que vamos a operar todos nuestros comportamientos de adulto. Y creo que el momento en el que somos como más valientes y tenemos mucha claridad es como en la adolescencia y muy chavillos, ¿no? De yo lo voy a hacer súper diferente de mis papás, qué bárbaros, no sé qué. Pero después cuando pasan los años, es que te encuentras que estás repitiendo lo mismo que criticaste muchísimo. Y ahí es cuando te quieres aventar por la ventana. Así de, no es posible que esté repitiendo lo que critiqué tanto. Pero para no repetirlo, lo primero es No, reconocerlo y agradecerlo y honrarlo y comprenderlo. O sea, ¿de dónde viene mi mamá? Tú ya dijiste, o sea, dijiste un poco, pues sí, es que estaban muy chavitos, estaban muy inmaduros y pues obviamente pasó esto, esto. Esa es una parte del camino de la sí, comprensión, ¿no? Pero vivieron muchas más cosas que nosotros nunca vamos a saber. ok, ¿No? ¿Dónde están los traumas? Veto a saber. Ni se claro, hablan de ellos, ¿cómo los vamos a saber nosotros? ¿No? Entonces, estos traumas pueden sí, ser, se fue por los cigarros y no regresó, se murió el bebé, se murió el hermano, se murió tempestivamente los papás en un accidente, le puso el cuerno y no lo esperaba. O sea, son tantas cosas que pueden llegar a ser un trauma que lo que les decía hace rato. O sea, que y nuestra historia familiar esté llena de traumas es casi 99% seguro que sí. No necesitamos conocer el detalle para poder claro, trascenderlo. Esa es la buena noticia, ¿no? Simplemente, eh, y creo que de primeras es el tema de los padres, ¿no? O sea, nuestros padres son lo que son por el resultado de lo que vivieron y de lo que vino programado de nuestros ancestros. Y lo seguiremos repitiendo generación tras generación hasta que no haya un valiente que se atreva a ir hacia adentro, hacia reconocer y hacia pararlo. O sea, este simple hecho que ustedes acaban de hacer, de escribir y de estar aquí el día de hoy, ya es un paso hacia adelante del poder reconocer y del poder honrar y agradecer a nuestros padres. A mí me llama mucho la atención que muchas de las terapias tradicionales van como hacia tu mamá, qué bárbara, ¿eh? Súper mal. No, 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 no. Pero la verdadera mala del cuento era tu mamá, no tu papá. Y entonces es así como de, ya no solo estoy enojada con mi papá, ya también estoy enojada con mi mamá. Y estar enojada con ellos no te sirve de nada. Al contrario. Karen, te escuchamos. Bueno, el si tú ya sabes que yo soy clienta de todos los males. ¿No? A ver, o sea, tengo una pregunta. Sí. Ok, o sea, yo creo que ahorita que escribí, dije, no manches, o sea, no tengo un recuerdo bonito, ¿sabes? O sea, como que
hacer memoria mucho como para decir, ah, sí, también una vez jugó conmigo, ¿no? O sea, como, a lo mejor hay cosas padres, pero no es algo que tenga en mente. Y Ajá, justo yo me encuentro en el día a día en la lucha de, pues de no estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿sabes? Y como que ajá, siento que sí soy esa persona que está como enjuiciándolos y señalándonos. totalmente. Sí, Entonces, o sí. sea, mi pregunta ahora es como, ¿qué haces después de eso? O sea, ¿qué haces ahorita? O sea, supongo que no es que tengas que sentarlos y hablar con ellos y decirles, No. ya los perdono. Ay, o ya entendí, ¿no? Que no hicieron Ajá. nada malo. No sé. O sea, ¿cómo inicias este proceso de reconciliarte con tus padres? Que entiendo nada tiene que ver con ellos. O sea, es más un tema personal, ¿no? Este Ujú, es a través de la constelación, es a través de la terapia, es todo junto. ujú, O sea, ¿cómo lo haces? ujú. Muy buena pregunta, Karen. El primer paso es darte cuenta. Entonces, ya ahorita que escribiste eso y te diste cuenta, ya, o sea, primer paso, check, o sea, ya ponle palomita. El segundo paso tiene que ver con entender que tenemos un sesgo negativo, que nuestra mente se va a enfocar 80% en todo lo malo, porque biológicamente está estructurada para sobrevivir. Entonces, para sobrevivir, nos pusieron el sesgo negativo, en donde primero vamos a ver lo malo y luego vamos a ver lo bueno. Entonces, es natural que por este sesgo negativo con el que estamos biológicamente hechos, primero veamos todo lo malo. O sea, lo que es más, mi infancia pesta, ¿no? O sea, qué horror, me hicieron. Oye, pero las vacaciones y aquella Navidad que fueron súper lindos. Ay, no, ya ni me acuerdo, pero sí me acuerdo cuando me hacía, me deshacía. O sea, sí, nuestra mente va a tender a recordar, obviamente, el 80% de todo lo malo. Imagínate, o sea, no solo de tus papás, de todo lo que pasa en tu vida. El 80% de lo que, de nuestros pensamientos de todos los días son negativos. Así que yo sé que para pensar positivo tengo que hacer un esfuerzo adicional. Y entonces sí decir, ¿y qué fue lo bueno? ¿Qué es esto que mis papás me dieron que yo sí puedo agradecer? Porque sí, o sea, mi mamá la regó envenenándonos el alma contra mi papá y qué bárbaro, y siempre estaba llorando y estaba desbordada de emociones y, o sea, sí, pero era esta mujer súper fuerte que creó un negocio cuando normalmente las mujeres no trabajaban, pero que nos llevó a clases de inglés, pero de taekwondo, pero de hawaiano, pero de gimnasia olímpica, pero de que se desvivía y de que de verdad ella se puso al último. Ay, ¿y por qué no te acuerdas de eso? O sea, qué cosas buenas hubieron? O sea, haz la lista de todas las cosas buenas, lindas, sacrificios que hizo tu mamá, que hizo tu papá, o sea, todo lo que sí hubo. Y la otra parte, para podernos reconciliar, es entender su historia. No, pues es que mi abuelita, la verdad, pues igual, ¿no? Se casó con uno que no era el amor de su vida, porque el otro que era el amor de su vida se fue, la dejó embarazada y entonces ella ya nada más tenía que buscar a alguien que le hiciera salir del problema y entonces se casó con él, pero no lo amaba, o sea, y cuando puedes comprender esas historias, puedes tener un poquito más de compasión de, chin, o sea, la verdad es que también vivieron su propio Via Crucis y creo que fue hasta más duro que el que yo viví, ¿no? En mi propia infancia. Entonces, comprender su historia, ponernos un poquito en sus zapatos, entender que cómo eran sus padres, las cosas que sufrieron, las cosas que vivieron, nos hace ver su historia desde un lugar un poquito más compasivo y más empático. Entender que por supuesto, por naturaleza, va a ser más fácil ver lo malo de ellos. Y entonces con todo eso, y se los voy a compartir, a mí el tema de la hipnosis y de la autohipnosis me ha ayudado mucho a ir resolviendo temas que están en mi inconsciente, ¿no? Y uno de ellos es esta reconciliación con mis padres. Entonces, yo, por ejemplo, en la meditación que les compartí, si la escucharon, se dan cuenta que
hay una parte en donde pongo a mis papás y les digo gracias por todo lo que sí hubo. Y les ofrezco una disculpa por haberlos criticado y por haberlos juzgado. Y no es mi papel. Y gracias por lo que sí hubo, porque hubo mucho. Entonces, para mí, este tema de la hipnosis y de las meditaciones es una forma de llegar al inconsciente y empezar a transformar desde el inconsciente esto que se quedó grabado y con lo que estamos enojados y que no nos hace nada de bien, nada de bien. O sea, yo lo único que les puedo decir hoy por hoy es que en mi propio camino, en la medida que yo me he reconciliado con mis padres, es que he tenido más paz en mi corazón. O sea, mi papá ya está muy enfermo, sospecho que ya no le queda tanto tiempo, eh, pero me siento tan bien y tan tranquila en mi corazón de que estos últimos años para mí ha sido un camino de reconciliación muy grande. Y que ese camino de reconciliación me ha costado mucho trabajo, porque claro, o sea, yo digo, no, ya, 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 todo bien, paz, amor y paz con mis papás, ya, amor y paz. Y de pronto llega mi papá y dice una cosa horrorosa y digo, pues ¿cómo amor y paz con este tipo que dice estas cosas de veras? O sea, es que no se puede, ¿no? Entonces me voy 3 escalones para abajo y digo, a ver, pero es que él es quien es. O sea, es que él nunca va a ser la persona que yo quisiera que fuera. Él es el que es. Entonces, hace poco que mandé a mi hijo con mi maestra de constelaciones familiares porque se iba a ir a ver a su papá, iba a pasar un tiempo con él. Le dije, mi amor, yo lo primero que quiero es que te reconcilies con tu papá, porque estar enojado con tu papá te va a traer miles de problemas en la vida. Te lo digo yo que lo he vivido. Te lo digo yo que me envenenaron el alma desde los 6 años y que me ha costado un trabajal reconciliarme con mi papá. Mi amor, o sea, tu papá me cae en el hígado, pero por favor te lo suplico que te reconcilies con él, porque el problema que hay entre tu papá y yo es entre tu papá y yo. Entonces te voy a mandar con Betty para que por favor tomes un poco de distancia y puedas entender lo importante que es reconciliarte con tu papá. Que estos 2 meses que vas a estar con él, tu objetivo sea reconciliarte con él. Bueno, total que lo mandé con mi maestra de constelaciones familiares y me encantó lo que regresó y me dijo. Ma, me encantó ir con Betty porque, ¿sabes qué? Me di cuenta que mi papá me ama como me puede amar, no como yo quiero que me ame. Nunca me va a amar como yo quiero que me ame. Me ama como él puede amarme nada más. Bueno, a mí casi se me sale la lágrima así de que a tus 17 años tengas esta comprensión de que tu papá te ama como te puede amar, no como tú quisieras que te ame. Wow, ya hubiera yo querido, a los 30 por lo menos, ¿no? Entonces es eso, o sea, es un proceso, o sea, yo no te puedo decir, uy, ya, o sea, después de esta clase vas a terminar amando a tu papá, ojalá, ¿no? Es un proceso en donde vas comprendiendo un poquito de su historia, en donde lo vas viendo con compasión, en donde en las sobremesas le vas preguntando, oye, Pai, ¿qué pasó con tu abuelita? ¿Y qué pasó con esto? Y tú me habías contado que el tío no sé qué. Y, y en la medida que conoces más profundamente su historia, vas comprendiendo por qué son como son. Entonces, y también vas comprendiendo tu propia historia. Entonces, la respuesta, Karen, sería, pues aviéntate a desde irlos comprendiendo desde su historia, desde tener esta mirada un poquito más compasiva, entendiendo que lo primero que tu mente va a hacer es criticarlos, de tratar de buscar lo bueno, de hacer tu lista de todo lo que sí hubo y recordarla, de hacerte tus meditaciones y verte abrazándolos y verte reconciliada con ellos y perdonarte que los hayas juzgado, etcétera. Ujú, con gusto. Bueno, la jerarquía, bueno, ya habíamos hablado de la jerarquía. Bueno, ¿qué es lo que da mamá? Mamá nos da vida, salud, amor, dinero, relaciones, éxito, alegría, abundancia. Nos da la vida. En la medida que estamos enojados con mamá, pues estamos peleados con la vida, con la salud, con el amor, con el dinero, con las relaciones, con el éxito. Así que sí nos conviene reconciliarnos con mamá.
¿Y qué nos da papá? La fuerza para salir al mundo, la carrera, desarrollo profesional, sociabilización, éxito, nos enseña a ver nuestro valor, nos da alas para volar. Por eso es tan importante que cuando los hijos llegan a la adolescencia, se los podamos dar a papá. Porque para que los hijos tomen fuerza para la vida, es necesario que estén muy cerca de su papá, mucho más cerca de su papá que lo que están de mamá. Los chiquitos, hasta los 10, 11 años, son de mamá. De los 12 en adelante, son de papá. Y si nosotros nos aferramos a querernos los quedar porque el papá es un inútil, bueno para nada, ¿no? Entonces, no les estamos ayudando a nuestros hijos a tomar esta fuerza para la vida. Lo ideal es que les cedamos a los hijos al papá una vez que entran a la adolescencia. Y eso es muy duro, se los digo por experiencia, es muy duro, pero no tienen una idea lo bien que les hace a los hijos y la fuerza que toman los hijos y lo independientes que se vuelven cuando tenemos el valor como mamás de dárselos a los papás en la adolescencia. Toman desde ahí la fuerza para la vida. Preguntas, contradicciones. ¿Están o no están de acuerdo? Ok, bueno. Eh, Creo que al final de lo que se trata en esta vida es de que nos volvamos nuestra mejor versión de ese papá o de esa mamá que hubiéramos querido tener. No exigírselos como este niño chiquito de, es que a mí me hubiera gustado que jugaras conmigo y que me pelaras y que, o sea, no, a ver, eso no hubo, pero si no lo hubo, me lo puedo dar yo. Y si me lo puedo dar yo, ya no voy a estar buscándolo afuera. Yo me lo puedo dar a mí misma, ¿no? Bueno, listos. Esto era lo que les quería contar de papá y de mamá. ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Ay, yo. Sí. Hola. Hola. Ay, a mí sí me pasó lo que dijiste que cuando somos adolescentes, o sea, como que juzgamos a nuestros papás como por lo que hacen y nosotros sentimos que, o sea, es muy fácil, ajá, haberlo hecho diferente, ¿no? O así como de, ay, yo hubiera hecho esto, ¿no? O yo hubiera hecho Ajá, tal. Sí, por ejemplo, mis papás se divorciaron cuando estábamos, mis hermanos y yo ya, pues ya grandes, ¿no? Ya estamos en la universidad. ajá, Y yo, o sea, yo sentía que como que se tuvieron que haber divorciado así como que mucho antes, ¿no? O sea, yo decía así como de, no, o sea, no, y no porque se pelearan ni se gritaran y así fuera un infierno a la casa, simplemente porque pues yo no veía como que esa unión, ¿no? Así como que de, pues no sé, de amor de pareja, de eso, ¿no? Entonces yo sí pensaba que como que desperdiciaron muchos años de su vida tal vez juntos cuando se pudieron haber divorciado mucho antes y como que seguir sus vidas y lo que sea, ¿no? Y ujú, ahora que crezco, pues sí me doy cuenta que pues obviamente no es fácil, ¿no? O sea, como que pues ya tienes tal vez a tu pareja, vives con tu pareja ujú, y pues no sé, igual ya llevan muchos años juntos, tal vez ya también tienen hijos, lo que sea, y también como que dar ese paso de, ¿sabes qué? Llevamos 8 años juntos o 9 o lo que sea, pero por fin siempre no, y te ujú, vas, o sea, pues tampoco es como que tan fácil, ¿no? Entonces creo que ya me di cuenta que sí hemos juzgado, o por lo menos yo, o sea, como que la forma de hacer las cosas de ellos, y sí ujú. cuando creces te das cuenta que no, pues no es tan fácil todo. Claro. Exacto, exacto. Y yo creo que esto que dices, Karen, o sea, es muy revelador cuando tienes hijos, ¿no? Y dices, ay, no, pero es que cuando tú ya tienes hijos, dices, no, pues esto está color de hormiga. O sea, está súper fácil regarla, está súper fácil tomar malas decisiones. Al final, lo que les decía, nuestro inconsciente es el que toma las decisiones. Desde nuestro inconsciente nacen los comportamientos que tenemos, no nacen de nuestro consciente. El 95% de nuestros comportamientos y decisiones en la vida vienen de nuestro inconsciente. El 5% restante solo sirve para justificar lo que hicimos. Y cuando entiendes esto, entiendes que en realidad de lo que realmente se trataría esta vida es de reprogramar, de entender lo que hay en ese inconsciente y cambiarlo. Eso lleva todo un proceso.
Pero si tú tratas nada más de cambiar tus comportamientos desde la parte consciente, te va a llevar muchísimo tiempo y es posible que no lo logres. Por eso es que yo últimamente estoy muy, muy clavada en el tema del inconsciente, porque es en el inconsciente donde está todo esto. Por eso les decía, sí, los criticas y no sé qué, y luego terminas haciendo lo mismo. Porque está en el inconsciente, porque se grabó en el software del inconsciente entre los 0 y los 7 años de lo que vivimos. Y luego todo lo que pasó después solo sirvió para confirmar estas realidades. Y entonces lo que hacemos en nuestra vida es vivir estas profecías autocumplidas. Los hombres son unos inútiles. Entonces te buscas a alguien, o sea, te buscas un hombre, pues que le cueste trabajo resolver para que después digas, claro, yo ya lo sabía, que eran unos inútiles. O sea, no se puede confiar en ellos. A ver, no, mi reina, tú lo escogiste así. Hay otros que no son inútiles, pero tú escogiste el que es inútil para que después pudieras decir, claro, yo ya lo sabía que eran unos inútiles. Y ese tipo de comportamientos son del inconsciente, porque tú conscientemente no te quieres encontrar a un inútil. Tú dices, no, yo me voy a encontrar, o sea, me voy a ir con un super crack, super achiever, super exitoso, porque me lo merezco, porque ya lo escribí 100 veces en una página y me lo voy a encontrar. Corte a, lo haces porque desde el inconsciente lo estás decidiendo. Por eso es que es tan importante ubicar lo que hay en nuestro inconsciente. Y mucho de lo que hay en nuestro inconsciente es lo que se programó de los 0 a los 7 años. ¿Y quiénes nos programaron de los 0 a los 7 años? Nuestros papás. Entonces, entenderlos es entender nuestra propia historia y desde dónde estamos actuando nosotros. Reconciliarnos con ellos es poder decir, gracias por lo que sí hubo y lo que no me sirve, lo voy a hacer diferente. Y desde ahí es todo un proceso para hacerlo diferente. Pero sí se puede. O sea, la buena noticia es que sí se puede. Gracias, Karen. Gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio de la frase nuclear. Este ejercicio de la frase nuclear, de verdad, a mí me encantó cuando lo descubrí en el libro. Y yo que estoy dando sesiones individuales, que yo le estoy llamando coaching transgeneracional, porque estoy usando estos ejercicios más otros ejercicios que he aprendido de otros expertos que hablan de inteligencia transgeneracional, así como Mark Walling. Pero este que nos propone Mark Walling de la frase nuclear, de verdad es una joya, porque nos ayuda a comprender lo que es nuestra creencia central. ¿Y qué es esto de la creencia central? Pues esto de la creencia central, digamos que es como un árbol, ¿no? O sea, nosotros basamos nuestros comportamientos y nuestras decisiones en lo que creemos. Y lo que creemos, digamos que si lo vemos como un árbol, pues está el tronco y la raíz y están las ramitas. Las ramitas son como muchas creencias, ¿no? De, ay, hacer dinero es difícil, las relaciones son bonitas, las relaciones son complicadas. O sea, tenemos un sinnúmero de creencias en nuestro inconsciente desde las cuales estamos operando nuestra vida. Para hacer dinero hay que trabajar muy duro. ¿En verdad? O sea, ¿en verdad para hacer mucho dinero hay que trabajar muy duro? ¿O hay que hacer las cosas correctas con estrategia y etcétera, etcétera, ¿no? No, que no se puede confiar en los hombres. ¿No se puede confiar en los hombres o no se puede confiar en los hombres que tú escoges desde el filtro donde los escoges? Así, ¿no? O sea, podría aquí ya nombrar un sinnúmero de creencias que algunas nos ayudan, pero algunas son limitantes. Pero esta creencia raíz, que si hablamos otra vez del árbol, es el tronco junto con todas sus raíces, que es la mamá de todas nuestras creencias. Y eso se descubre a través de este ejercicio que se llama la frase nuclear. Así que les voy a pedir que tengan papel y lápiz ahí cerca y vamos a hacer este ejercicio de la frase nuclear que es de verdad maravilloso. A mí me ayudó a descubrir mi creencia raíz y claro que cuando la descubrí dije, ahora ya todo hace sentido. O sea, claro, yo he tomado un chorro de decisiones desde esa creencia raíz. Ahorita les platico cuál es la mía. Vamos a hacer el ejercicio.
Así que lo primero que les diría es tengan papel y lápiz y vamos a escuchar. Fobia, ataques de pánico. Si padeces un miedo o una fobia, ataques de pánico o pensamientos obsesivos, ya sabes demasiado bien lo que significa estar preso en la cárcel de tu propia vida interior. Las penalidades que sufres dentro de ti mismo pueden parecerte una condena a cadena perpetua, a pesar de que no hayas pasado por ningún juicio ni recibido una condena. El miedo y la ansiedad reducen tu mundo y agotan tu vitalidad, limitando tus días y la vida que tienes por delante. Vivir de esta manera puede ser agotador. Encontrar una salida es más sencillo de lo que crees. Solo tienes que cumplir condena, con una sentencia distinta de la que crea el peor de tus miedos. Esta sentencia es una frase que te acompaña probablemente desde que eras un niño pequeño. Ya la digas en voz alta o te la repitas en silencio, esta frase ahonda tu desesperación, pero al mismo tiempo te puede servir de guía para franquear las puertas de tu prisión y salir a un mundo nuevo de comprensión y de resolución. Llamamos a esta frase tu frase nuclear. Si el mapa del lenguaje nuclear es una herramienta para encontrar un tesoro escondido, la frase nuclear es el diamante que encontrarás cuando llegues allí. Antes de que sigamos adelante, responde por escrito a la pregunta siguiente. ¿Cuál es el peor de tus miedos? La cosa peor que podría sucederte. Probablemente se trate de un miedo o de un sentimiento que has tenido durante toda la vida. Hasta puedes tener la impresión de que naciste con él. Vamos a reformular la pregunta de un modo un poco distinto. Si tu vida se hundiera, si las cosas fueran terriblemente mal, ¿cuál es tu peor miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Escribe tu respuesta. Mi peor miedo, lo peor que me podría pasar es... Listos. Entonces ahí, por favor, escriban. Lo peor que me podría pasar es mi peor miedo. ¿A qué le tengo muchísimo miedo? ¿Listos? Ok. Escríbelo. Lo que acabas de escribir es tu frase nuclear. Escríbela antes de seguir. Bueno, ¿listo? Ok, pues puede ser que la escribas en primera persona, puede ser que la escribas en tercera persona, por ejemplo, puede que yo lo pierda todo, puede que ellos me destruyan, o es posible que tu frase nuclear empiece con mi o mis, que mis hijos, que mi familia, que mi mujer, que mi marido me abandone. La frase nuclear también puede empezar con otras palabras. Ahora vamos a profundizar más y respondamos a la misma pregunta. Esta vez no corrijas ni enmiendes lo que escribas. Sigue escribiendo hasta que hayas dicho todo lo que quieres. La respuesta a esta pregunta pone en marcha un proceso de autodescubrimiento. Para afinar tu frase nuclear te falta... Ok. Entonces, si ya escribieron algo y creen que lo pueden mejorar con, eh, en vez de estoy sola, me dejan, pierdo todo, me quedo inválida, no me puedo mover, necesito ayuda, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y si sienten que lo tienen que ajustar un poquito, ajusten. un paso más. Si has escrito una frase como estoy solo, deberás ajustar el dial en ambas direcciones para asegurarte de que tu frase nuclear está sintonizada de tal manera que resuene al máximo. Por ejemplo, si tu frase es estoy solo, ¿no sería más exacto me dejan?
O si es me dejan, ¿no sería más bien me rechazan o me abandonan? Del mismo modo que el óptico te comprueba la vista y va afinando cada vez la graduación de las gafas, tú irás probando para asegurarte que las palabras concuerdan exactamente con el sentimiento que llevas dentro. Sigue haciendo pruebas. Tu frase nuclear es más bien ellos me abandonan o yo me quedo abandonado. Tu cuerpo sabrá cuáles son las palabras mejores y lo percibirás en las vibraciones que surgirán dentro de ti. Las palabras de tu frase nuclear producen una reacción física que en muchos casos es una sensación de ansiedad o de hundimiento que se produce cuando se pronuncian las palabras justas. Entonces, si ya tienen su frase nuclear, pueden hacer alguna variación y leerla en voz alta y la que les genere más angustia. O también me pueden decir, él sí hice 3, o sea, como que no me decido, hice 3. Si tienen más de una que escribieron, entonces léanla en voz alta y sientan en su cuerpo qué les genera más angustia. ¿Alguien tiene así alguna que quiera compartir? Katy, te escuchamos. Bueno, a mí la que me persigue desde hace mucho tiempo y la identifico muy bien es que se me acaba el dinero. Perfecto. Ok, Tal cual, porque eso creo que define todo, ¿no? perfecto. Ahí está. Se me acaba el dinero. O podría ser, Katy, me quedo sin nada, me quedo en bancarrota. Más bien es como que no me alcance el dinero para pagar lo que necesito y quiero. Ok. El dinero no me alcanza, podría ser. ¿Con Sí, cuál te sientes más angustiada? con la primera, que se me acabe. Que O se te sea, acabe el que no dinero. haya Ahí ni un está. peso. Ahí está. Perfecto. Entonces ya la tienes. Ahí está. Gracias por compartirla, Katy. Ok, vamos a seguir. Para reconocer al miembro o miembros de tu familia que están detrás de tu frase nuclear, vas a hacer lo siguiente. Si tienes una idea clara de quién era el propietario original del miedo que se expresa en tu frase nuclear, visualiza a esa persona. Si no tienes claro quién es esa persona, cierra los ojos. Imagínate. Aquí sí les voy a pedir que cierren los ojos y se los dije la vez pasada, el campo mórfico tiene toda la información. Cuando nosotros le pedimos al campo mórfico que nos traiga la información y se lo pedimos con toda la intención, tengan por seguro que va a venir esa información. Entonces, ahorita vamos a hacer ese ejercicio para ver de quién era esa frase y entonces podamos irlo sanando. Así que cierren sus ojos y vamos a hacer el ejercicio. Algún miembro de tu familia que pudo tener emociones similares a las de tu frase nuclear. Esa persona puede ser un tío tuyo o tu abuela o incluso un hermano o hermana solo de padre o solo de madre y mayor que tú a quien no conociste en persona. Hasta puede que la persona no tenga ni siquiera lazos de sangre contigo, pero que haya hecho daño a alguien de tu familia o a la inversa, que algún familiar tuyo le haya hecho daño. Visualiza a esa persona o personas relacionadas con el hecho traumático que está detrás de tu frase nuclear. No es necesario siquiera que sepas cuál fue aquel hecho. Así que respira profundo, cierra los ojos y confía en que el universo te va a traer esta información. Toca tu corazón y pide esta información. Ahora vas a ver a una persona frente a ti. Si no la ubicas, no importa. Baja la cabeza y respira hondo por la boca abierta. Dile a esta persona que la respetas y que respetas todo lo que pasó. Dile que no caerá en el olvido y que será recordada con amor. Visualiza que la persona está en paz.
Siente que te otorga su bendición para que hagas una vida plena. Mientras inspiras, siente el efecto físico que ejercen sus buenos deseos en tu cuerpo. Mientras expiras, siente que las emociones de tu frase nuclear salen de tu cuerpo. Siente que el miedo se disipa como si manejaras un dial que controla su intensidad hasta dejarla en cero. Sigue haciéndolo durante varios minutos hasta que tu cuerpo se tranquilice. Da las gracias por esta información, abraza a esta persona y pídele que te abra el camino, que te abra el camino para resolver este trauma familiar, este gran miedo que está proyectado en tu frase nuclear. Gracias. Ahora siente tu cuerpo. Hazte consciente de lo que está experimentando cada célula de tu cuerpo y quédate con esa información. ¿Cómo les fue? Si padeces un miedo, Ya me estaba quedando dormida. ¿Vieron a alguien? Ahora, ¿Pudieron ver yo a alguien? rapidito supe quién era y yo, ándale, ¿En serio? ¿Quién fue, Karen? ¿Puedes compartir? mi abuela materna. ¿Y cuál Bueno, yo era tu frase? ¿Cuál es tu frase? quedarme sola. Es la misma que yo tengo. ¿En serio? ¿Y ella se quedó sola? No, pero siento que es una persona que busca mucho complacer al otro, Mm. o sea, como busca la aprobación de todo mundo, ¿sabes? Ujú, ujú, O sea, de que no puedes llegar a su casa con, no sé, con alguien que no le avisaste porque no se bañó, no se cambió, no está la casa arreglada, no tiene el piso nuevo, no, ¿sabes? O sea, como ujú. cosas que, o sea, como que siento que es ella por eso. Está bien, pero además, si esa fue la información que te llegó y te llegó luego, luego, es esa, ¿eh? Ahora, Sí, ¿qué podemos hacer para darle la vuelta? Yo les sugiero, yo lo hice, o sea, yo ni siquiera sabía realmente de la existencia de ella. O sea, medio mi papá me había contado, pero en mi caso fue mi bisabuela paterna. Y pues se quedó sola y se quedó en la calle, como decía Katy. No sé si Katy pudiste ver a alguien y si esa persona vivió esa historia, que se quedó en la calle Sí, sin también mi nada. abuela materna. Ujú. Yo creo que, bueno, no sé bien, pero yo creo que sí, porque cuando ella tuvo tres hijos como muy chiquitos, se murió su marido. Entonces supongo que sí se quedó sin dinero. Entonces, Claro. y se terminó casando con el hermano del marido y yo creo que fue como por conveniencia, o sea, como un tema que quede en la familia, pues. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa con estos traumas? Si se dan cuenta en el libro, desde el principio nos dicen, en el momento en que se reconoció que esa persona había vivido un trauma, automáticamente se sanó. Y nos traen el ejemplo de este chico que está identificado con el tío que murió congelado, que no se quería quedar dormido, etcétera. O luego después nos trae Mark Walling el ejemplo de este niño que quería matar a todo el mundo y no sé qué, porque resulta que el abuelo había matado a mucha gente en el holocausto, ¿no? El simple hecho de reconocer a esa persona, su trauma, hace que todo cambie. Así que yo les sugiero hacer esto de los altares, son sanadorcísimos. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de un altar? Son los cuatro elementos, agua, tierra, fuego, aire, ¿no? El aire simplemente con la velita que pongan, pues sin el aire la velita no puede estar prendida, ¿no? Pongan un poco de agua, traigan una piedra, traigan florecitas, traigan un poco de tierra, etcétera, y hagan que en su altar estén los cuatro elementos y díganle la siguiente frase.
Si quieren tomar copia de pantalla, mm, aquí está, aquí está. Entonces, las frases sanadoras para poder deslindarnos de esto es, ahora veo que o sea, no lo tienen que decir así, pero nada más tomen el significado o el sentido de lo que se dice, ¿no? Ahora veo que por amor ciego llevé este asunto por ti, te pido perdón y por respeto a ti, a tu historia de vida, con amor te lo devuelvo. O sea, reconozco tu dolor, reconozco lo que sufriste, porque parte del proceso es que estos traumas se quedaron ahí, nadie los reconoció, nadie pudo decir, es que mi abuela la pasó horrible porque se quedó con los 3 niños solita y tuvo que tomar una decisión de quedarse con alguien por conveniencia, porque no le quedaba de otra, porque ella no sabía cómo generar dinero, porque el simple hecho de reconocer su dolor es parte del proceso de sanación. Sí, Karen, ¿no? Si quieres termina y ahorita te digo, es que sí, sí tiene que ver, pero no sé Ah, si te estoy cortando. no, no, vas, no pasa nada. A ver, es que o sea, como que me vino a la mente algo. Cuando Katy dijo su frase, dije, ay, esa también la quiero. Al, O sea, como que dije, claro, eso también. Pero ¿sabes qué? Pienso algo. A ver, ahorita leyendo o sea, esta frase, mi Ujú, pregunta es, o sea, ¿puede ser alguien no tan lejano en generación? O ujú, sea, porque a mi papá le pasó que tuvo mucho dinero y perdió todo. sí, ¿No? Entonces perdió todo justo cuando nosotros estábamos en la edad donde más necesitábamos, ujú, prepa, universidad, ¿no? ok, Entonces como que siento que ese es un miedo constante en mí, sí, también lo que dijo Katy, ¿no? Pero al final como que no sé, o sea, ¿es válido entonces hacer esto para una generación la inmediata? O sea, totalmente. como que sí pensé que era para muy atrás, ¿no? No, lo que es más, o sea, Mark Walling nos dice, y nos lo dice Bert Hellinger también, puede ser alguien que ni siquiera es de tu familia. Si hubo un asesinato en tu familia, el asesino queda identificado como parte de tu sistema, porque generó algo que causó mucho dolor. Entonces, ahorita acabamos de ver que nuestros papás son de los que más nos influyen en muchos de nuestros comportamientos y en mucho de nuestra programación inconsciente. Por supuesto que, y sobre todo, si nosotros, uno de nuestros papás siempre es nuestro líder, si además tu papá es tu líder, pues por 10, claro que sí. O sea, claro que puedes estar identificada con él y con sus comportamientos. Entonces, entre más miedo le tengas, pero no lo puedas resolver, trabajar, reconocer, es más probable que lo repitas. O sea, el no querer repetirlo no te salva de no repetirlo, pero el reconocer su dolor, el reconocer que sufrió, o sea, es que el tema de los traumas familiares es que nadie se los reconoce. O sea, es que sufrió eso y nadie se dio cuenta de todo lo que sufría. Entonces se sintió como que lo sufrió y que nadie ni se enteró que sufrió tanto. Por eso es que es tan importante reconocer ese sufrimiento y decir, yo reconozco tu dolor y reconozco que si hiciste lo que hiciste, porque a lo mejor tu papá tomó malas decisiones y por eso se quedó sin dinero. Y entonces es como más culpa. O sea, soy un imbécil que tomé estas decisiones y que me quedé sin dinero y que mis hijos sufrieron y que yo no quería que sufrieran y que me dolió mucho. Y es, o sea, si tu papá todavía está vivo, es casi, casi como de poder ir a abrazarlo y decirle, pa, no sé qué pasó, pero hiciste lo mejor que pudiste y te lo agradezco tanto y está bien. Y este ejercicio de te pido permiso para hacerlo diferente, creo que es un poco fuerte decírselos en su cara, así que no necesitas decírselo, pero sí puedes hacer tú el ejercicio que si se dan cuenta en la meditación que les mandé de las mañanas, eso dice la meditación. La meditación dice, te doy gracias por lo que hubo, pero también te pido tu bendición para hacerlo diferente. Y yo me doy el permiso de hacerlo diferente.
Y eso va como para tu inconsciente. Por eso es tan importante que lo repitas y lo repitas y lo repitas. Papi, te doy las gracias por todo lo que hubo. Reconozco este sufrimiento, reconozco este trauma, reconozco lo que sufriste, reconozco lo que te dolió, lo que te culpaste después. Y está bien, era parte de tus lecciones de esta vida y te pido el permiso de hacerlo diferente. Eso no se lo tienes que decir en persona, pero sí es importante decírselos, ¿no? Porque las almas nos escuchamos, ¿no? Y dame el permiso de hacerlo diferente. Entonces, por eso puedo ver lo difícil que fue para ti este asunto, te honro y te respeto, no te juzgo y respeto plenamente cómo lo hiciste, mírame bien, bendíceme si yo lo hago diferente a mi manera. Estas son las frases que nos ayudan a sanar. ¿Cómo ven? Pues hasta aquí llegamos en lo que llevamos Muy del libro. interesante. Qué bueno, hombre. Miren, la verdad es que es padrísimo todo esto. A mí me encanta que la sanación de los temas transgeneracionales es súper sencilla. Es altares, es meditaciones, es reconocer, es darle las gracias. Todo lo que nos lleve hacia el amor y la reconciliación es camino de sanación y camino hacia nuestra felicidad. Todo lo que nos lleve a la separación y al conflicto, a la crítica y el juicio va hacia nuestro sufrimiento y hasta seguir repitiendo. Es así de fácil. Entonces, pues la verdad es que no necesitamos conocer el detalle de los traumas, pero sí reconocer el dolor que sufrieron y pedirles permiso de hacerlo diferente. En eso se basaría, básicamente, y la verdad es que para el daño que causan estas cosas con las repeticiones es muy fácil sanarlas. ¿Se dan cuenta? Pues bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Si me Muchas pueden gracias. regalar una frase de lo que se llevan de esta sesión. Empezamos por Katy. Ah, este, no sé, no se me ocurre nada, pero bueno, sí, hay que trabajarlo. Ok, gracias, Katy. Karen. Karen Grande. Reconciliación con mis padres. Ay, sí, qué lindo. Gracias, Karen. Brenda. Yo me quedo con lo que dijiste de que entre más conoces la historia de una persona, más fácil es aceptarla Ujú, y perdonarla. Creo que eso también es importante. A veces no exacto. tenemos ni idea. Exacto, que en el término del perdón me encanta la frase de uno de mis maestros que dice, no hay nada que perdonar porque nadie te hace nada. O sea, en realidad es cuando nos hacen daño y sobre todo nuestros padres, cero es su intención hacerlo. Cero. O sea, lo haces por ignorancia, lo haces por silvestres, pero no lo haces por querer dañar a tus hijos, jamás. Entonces, sí, y en la medida que comprendemos esa historia, podemos entender que no hay nada que perdonar, porque no lo hicieron por lastimarnos, ¿no? Gracias, Claro. Bren. Karen, ¿ahí está Karen? ¿O ya se fue a Ay, dormir? perdón, se trabó, no se No trabó. te preocupes. Pues sí, a mí me gustó mucho la parte de, o sea, que no solo es como hacer consciente el problema o lo que creemos que tenemos que sanar, sino como que trabajarlo desde el inconsciente, porque pues sí, ¿no? Tal vez nosotras, no sé, podríamos pensar, ¿no? Así como, ay, tengo deudas, entonces tengo, no sé, algo que sanar con mamá y, y tal vez tú no tienes un problema con tu mamá, ¿no? O sea, realmente, entonces tú dices, pero ¿por qué si está todo bien? O sea, con ella. Ujú, O sea, ujú. que tendría que sanar o así, ¿no? Si pues nos llevamos bien, o sea, pues nos hablamos, o sea, como que no tenemos problemas. Pero entonces es esa parte inconsciente, ¿no? Donde tal vez hubo algo en la infancia o en la adolescencia que sí pasó algo y lo tenemos guardado, ¿no? O sea, Ujú. y tú por más consciente que creas que eres con tu relación con tu mamá, pues tal vez no es tan así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es todo un proceso, ¿eh? Yo ahorita estoy dando un curso de creencias limitantes con varios ejercicios para poder ubicar dónde están nuestras creencias limitantes.
Y está tremendo cómo nos resistimos, ¿no? Así de, a ver, escoge una persona y pone este, ay no, yo no conozco ninguna así. Ay no, yo creo que, o sea, puedo hacerlo diferente, puedo no sé qué. O sea, cuando yo veo el proceso de poder reconocer, simplemente el hecho de poder reconocer nuestras creencias limitantes, una parte de nosotros se resiste. Es difícil, es doloroso, pero es súper sanador. Ir hacia el inconsciente, descubrir lo que hay ahí que nos está deteniendo, poderlo transformar y hacer la vida de verdad la que queremos y la vida de nuestros sueños, sin que nosotros mismos nos estemos metiendo el pie. Yo creo que, yo creo que eso es gran parte del camino de crecer y de sanar todos estos temas transgeneracionales. Pues muchas gracias, les mando un beso. Felicidades a Brujas Lectoras por su aniversario, que por eso estamos haciendo estas sesiones. Nos vemos la siguiente sesión, que es que, Karen, 12 de abril, por ahí, Sí, creo que sí. El Eh, 12 de sábado. En 2 semanas, ¿no? en 2 semanas. sí, en 2 semanas. Es el 6. 23 de abril. Ah, 23, todavía falta. Ok, Y ya es buenísimo. la última, ¿no? Ya es la última. Y ya la última, la tercera y la última. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Ojalá que puedan ver la repetición, las que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Las extrañamos. Les mandamos un beso y nos vemos. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye. Gracias, que Bye. descansen. Gracias, bye. Gracias a Adiós. ustedes. Gracias. Bye. Gracias. Bye bye.